Bienvenidos al canal de la Profe Jardín. La clase de hoy se titula Función cuadrática. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado que tiene la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde ax cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. A, B y C pertenecen al conjunto de números reales, son constantes. Su representación es una parábola que tiene una gráfica en forma de U. El valor de A, que es el término cuadrático principal, nosotros sabemos que tiene una importancia a la hora de determinar la forma de la parábola. Si ese valor de A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y si ese valor de A es negativo, la parábola abre hacia abajo. Ahora, para representar una parábola se deben conocer, en primer lugar, sus raíces, que son los puntos de intersección con el eje de las X. Acá en el ejemplo vemos que esta parábola intersecta el eje de las X en dos lugares. Esas serían sus raíces, cuando la f de X es igual a 0. Para encontrarlas podemos usar la resolvente de la cuadrática, que es esta fórmula. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Esto que está dentro de esta raíz se llama el discriminante. Ese discriminante me va a ayudar a encontrar cuáles son las raíces de me van a permitir conocer cuántas raíces tiene la parábola. Muy bien, en caso de que el discriminante sea positivo, la parábola tiene dos raíces, es decir, dos puntos de corte con el eje X. Cuando el discriminante es igual a 0, nuestra parábola tiene un solo punto de contacto con el eje de las X. Y si el discriminante es menor que 0, es decir, negativo, quiere decir que mi parábola no va a tocar el eje de las X, por lo tanto se puede encontrar por encima o por debajo del eje de las X. En segundo lugar, tendríamos el vértice, que debemos conocer. El vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola. Y lo podemos calcular utilizando la expresión x de b va a ser igual a menos b entre 2 por a. El eje de simetría es el eje que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos partes simétricas entre sí. En cuarto lugar tenemos la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es el punto de intersección de la parábola con el eje de las Y. Entonces este punto es este que encontramos acá, por ejemplo. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, la ecuación cuadrática se puede encontrar de distintas formas. Aquí la tenemos en forma de polinomio cuadrático. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Pero también podremos encontrar la forma factorizada. Para la forma factorizada debemos conocer las raíces de mi polinomio. Y por otro lado tenemos la forma canónica. Para la forma canónica debemos conocer los datos del vértice del polinomio. Se puede realizar operaciones para transformar una forma en la otra. Eso lo veremos en un ejemplo que daremos más adelante. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Representa gráficamente la parábola y igual menos x cuadrado menos 2x menos 3. Para resolver primero este ejercicio, este ejemplo, vamos ahora a encontrar cuál es el valor de la a, cuál es el valor de la b y de la c. Entonces, sabemos que el término cuadrático va a ser el valor de la a. En este caso no vemos ningún número, por lo tanto el número es 1. Y con signo negativo. Entonces acá sabemos que la a es igual a menos 1. Lo vamos a colocar por acá. A igual menos 1. Vamos a continuar con el siguiente. El siguiente se refiere a b. b, acá vemos que vale menos 4. Entonces b es menos 4. b, vamos a ponerlo por acá, igual menos 4. Y el último que tenemos es c. c es igual a menos 3. Entonces vamos a escribir acá y así ya tendríamos esos datos tan importantes para poder continuar con el ejercicio. Borramos acá. Muy bien. Ahora vamos a continuar.
El primer paso que dijimos que la primera cosa que debíamos conocer eran las raíces. Entonces vamos a empezar el cálculo de las raíces de esta parábola. Muy bien. Y dijimos que utilizábamos la resolvente de la cuadrática. Entonces vamos a copiar x es igual menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Ok, muy bien. Dijimos que el discriminante me puede decir cuántas raíces tiene mi parábola. Entonces vamos a calcular acá b cuadrado menos 4ac, que es el discriminante. Ok, entonces vamos a ver, la b vale menos 4. Entonces acá ponemos menos 4 elevado al cuadrado menos 4 por el valor de a, que es menos 1, y el valor de c, que es menos 3. Vamos a ver cuánto me vale el discriminante. Menos 4 al cuadrado. Multiplico 2 veces el menos, sería más, y 4 por 4, 16. Ahora, vamos a resolver esta multiplicación que tenemos acá, que tiene 3 números y 3 signos diferentes. Vamos a ver, menos por menos da más, y más por menos, menos. 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12. Entonces me da 16 menos 12, que es 4. Es un valor positivo, que quiere decir que esta parábola tiene 2 raíces. Muy bien, entonces vamos a calcularlas, 2 raíces. Muy bien, entonces vamos a decir acá, voy a volver a mi resolvente y dice x igual a menos b. Menos b sería menos el menos 4. Más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? Esto ya lo calculé, no lo voy a volver a calcular. Eso me dio 4. Muy bien. Sobre 2 por a, 2 por la a vale menos 1. Muy bien, vamos a resolver. Primero empezamos con menos 4. Vemos que tenemos 2 signos, vamos a multiplicarlos, da menos por menos más, y copiamos más 4, 4, más o menos, y la raíz de 4 es 2. Entonces 4 más o menos 2 sobre 2 por menos 1, y 2 por menos 1 es menos 2. Muy bien. Vamos a ver cuáles serían las dos posibles raíces. Bueno, la primera raíz podemos calcularla, porque vamos a utilizar el signo positivo, por ejemplo, 4 más 2 entre menos 2. Aquí me daría 6 entre menos 2, y 6 entre menos 2 es menos 3. Esa sería la primera raíz. Ahora vamos a calcular la segunda. Para la segunda utilizamos el signo negativo. 4 menos 2 entre menos 2. 4 menos 2, 2. Entre menos 2, y 2 entre menos 2 es menos 1. Esas entonces son las dos raíces que tiene mi parábola. Vamos a copiar por acá entonces. Vamos a copiar x1 igual menos 3 y x2 igual menos 1. Ya tendríamos las raíces. Ahora vamos a hacer el segundo paso, que es el vértice. ¿Cómo voy a hallar el vértice? Bueno, dijimos que el vértice es un punto, y como tiene que ser un punto, los puntos tienen pares ordenados que representan. Entonces, el vértice tendría la x del vértice y la y del vértice. Bueno, vamos a calcular primero la x del vértice. Dijimos que la x del vértice es menos b entre 2 por a. Muy bien, entonces menos b sería menos el menos 4 que vale la b, entre 2 por a, que sería 2 por menos 1. Menos menos 4 es más, aquí me quedaría 4, y 2 por menos 1, menos 2. 4 entre menos 2 me da menos 2. Muy bien, ya tenemos la x del vértice. Ahora vamos a hallar la y del vértice. Y del vértice. ¿Cómo será la forma? Bueno, yo lo que hago es sustituir en mi función la x del vértice. Vamos a ver, ¿cuál era la fórmula original? Dice menos x cuadrado menos 4x menos 3. ¿Qué voy a hacer? Donde diga x, yo voy a sustituirlo por el valor de la x del vértice. Entonces pongo menos x cuadrado, sería el valor menos 2 elevado al cuadrado, como dice acá. Menos 4, lo voy a multiplicar 4x, entonces será 4 por x. 4 por menos 2, menos 3. Muy bien, acá tengo un signo negativo y luego tengo un número entre paréntesis que tiene un exponente.
Este número está elevado a un exponente, por lo tanto debo resolver primero el exponente, no el signo. Vamos a ver. Entonces acá me dice menos al cuadrado es más. Y 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Así me está quedando. Así me quedó. Ahora sí, ahora tengo 4 por menos 2. 4 por menos 2, acá tengo menos por menos da más. Y 4 por 2 es 8. Menos 3. Muy bien, entonces vamos a calcular. Y, entonces me va a quedar menos por más, menos 4, más 8, menos 3. Entonces primero voy a colocar el número positivo, que es 8, y luego tengo dos negativos, menos 4 y menos 3. Signos iguales los debo sumar. Por lo tanto, colocar el signo de la cantidad mayor, el mismo signo, perdón. Coloco el mismo signo, menos 4 menos 3 es menos 7. 8 menos 7 es 1. Así ya tendría el punto del vértice. Entonces vamos a colocar acá, vértice. Entonces primero voy a colocar la X, que sería menos 2, y luego la Y, que sería 1. Bueno, voy a borrar los cálculos que habíamos hecho, que ya no necesitamos, y dejamos nada más las soluciones. Y continuamos por acá. Muy bien. Entonces ahora ya nosotros sabemos las raíces y el vértice. El eje de simetría lo podemos representar directamente en el dibujo. Ahora nos falta hallar la ordenada al origen. Entonces vamos a calcular la ordenada al origen. Muy bien. ¿Cuál es la ordenada al origen? Bueno, la ordenada al origen es cuando el punto, vamos a hacer una representación para explicarlo mejor, ¿ok? Cuando mi parábola pasa por el eje de la Y, pero en el valor cuando la X vale 0. En este caso, la X vale 0 y la Y tiene algún valor, ¿ok? Que es el punto que llamamos ordenada al origen. Entonces, quiere decir que en ese punto la X vale 0. Y si la X vale 0, el único valor que me queda, ¿ok? Para hacer la ordenada al origen va a ser la Y igual a C. Entonces, la ordenada al origen es el punto C, que es este que está acá, ¿ok? Directamente en la ecuación. Entonces ya yo sé que directamente en la ecuación me da cuál es la ordenada al origen. Entonces, el punto del origen sería 0, menos 3. En este caso es menos 3. Entonces vamos a poner acá, ordenada al origen, vamos a llamarlo así, 0, menos 3. Y ahí tendríamos todos los datos que necesitamos para representar esta parábola. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Ok? Ahí la tendríamos. Vamos a ver. Entonces acá vamos a ampliar un poquito. Ok. Aquí podemos ver. Tendríamos en menos 3 y en menos 1 las raíces de mi parábola. Las raíces, entonces, aquí tendríamos la raíz 1, que sería en la X vale menos 3 y en la Y vale 0. La raíz 2 la tenemos en el punto, acá sería en la X vale menos 1 y en la Y vale 0. Esas serían las dos raíces. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos ahora unir, como ven acá, la gráfica a través de esos puntos y encontrar más o menos la aproximación. Ahora, el último punto que tendríamos sería el de la ordenada al origen. Dijimos que la ordenada del origen estaría aquí en menos 3 y por eso mi parábola corta por acá. Luego, acá marcamos también el eje de simetría. El eje de simetría les dije que es una línea que pasa por el vértice, ¿okay? Y divide a mi parábola en dos partes simétricas, eje de simetría. Entonces, tiene que haber la misma cantidad, ¿okay? El mismo espacio entre un punto y el otro. Entonces, si por ejemplo tomamos en cuenta un punto que pase por la ordenada en el origen, acá hay una distancia, si podemos ver, desde menos 2 hasta 0, de 2 unidades. Quiere decir que desde el eje de simetría al otro lado también deben haber
2 unidades, la misma cantidad, para que sea la forma igual de ambos lados. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos apreciar en esta gráfica? Bueno, acá podemos ver que como mi parábola abre hacia abajo, el vértice que coloco aquí arriba sería el vértice. Esto me quedó muy bien. El vértice, vamos a hacer acá, el vértice aquí arriba sería un punto máximo. ¿Qué significa eso? Bueno, que por acá mi función viene creciendo, llega al punto más alto, es decir, máximo, y luego decrece. Vamos a ver cuáles son, ¿ok? Estas zonas donde crece y decrece. Entonces, ya sabemos que el vértice acá es un vértice máximo. Okay. Entonces, vamos a ver primero, ¿cuál es de dónde a dónde crece esta gráfica? Bueno, vamos a ver, ¿de dónde viene esta gráfica? Viene desde abajo, desde la Y. Podrán imaginarse el sistema en el eje de las coordenadas, los números reales llegan hasta menos infinito. Entonces viene desde menos infinito hasta, vamos a ver, desde menos infinito, a ver hasta dónde llega. Vamos a continuar, llega hasta aquí, hasta el vértice. El vértice está en el punto menos 2. Ah, pero ahí ya encontramos el vértice, entonces lo dejamos con el paréntesis que significa que es abierto. ¿Ok? Este espacio que está acá entre menos infinito y menos 2, abierto. Ahora vemos cuál sería el espacio donde la parábola decrece. ¿Ok? Entonces vamos a ver el intervalo. Sería desde menos 2, arranca desde menos 2, ¿y hasta dónde llega? Bueno, va a bajar y va a bajar y va a abrir y la parábola continúa hasta que llega otra vez hasta menos infinito. Por lo tanto, va a ser desde menos 2 hasta, vamos a poner aquí coma, menos infinito. Estos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, si tuviéramos una parábola que abre hacia arriba, el vértice estaría en un punto, ¿verdad? Mínimo. ¿Ok? El primer intervalo sería de decrecimiento, acá, decrecimiento, y el segundo de crecimiento. Esa sería la diferencia dependiendo de la forma de la parábola. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, hallar la forma polinómica, factorizada y canónica de la función cuadrática cuyo coeficiente principal es un cuarto y tiene raíces en x1 igual a menos 2 y x2 es igual a menos 6. Aquí ya coloqué a es igual a un cuarto. ¿Por qué a es igual a un cuarto? Ah, porque aquí me dicen que el coeficiente principal en una cuadrática es la a, que es el término cuadrático. Entonces ponemos a es igual a un cuarto. Ese es un dato que me dan. Y me dan las dos raíces. Muy bien. Entonces, como conozco las raíces, ¿verdad? ¿Cuál es la forma? Aquí tendríamos en este gráfico, ¿cuál es la forma que utiliza las raíces para yo poder escribir de una vez esa forma? ¿Factorizada, polinómica o canónica? Bueno, acá vemos que es la factorizada. La factorizada me dice que con las dos raíces yo puedo construir la fórmula. Entonces vamos a poner acá. F de x es igual a por x menos x1 por x menos x2. Bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir los valores. Me va a dar f de x es igual a, ¿vale? Un cuarto, abro paréntesis, x menos x1. La x1 vale menos 2. ¿Ok? Muy bien. O abro el otro paréntesis, x menos x2 que es 6. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer los cálculos. F de x es igual a un cuarto. Abro acá un paréntesis, x. Y acá tengo dos signos que se multiplican. Menos por menos da más. Ponemos más 2. Muy bien, por x menos 6. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos la forma factorizada de mi polinomio. Entonces ahora, para poder pasar de forma factorizada, como vemos acá que tenemos, a forma polinómica, debemos aplicar la propiedad distributiva. Vamos a copiar entonces
el polinomio, la forma en forma factorizada que teníamos, f de x igual a un cuarto por x más 2 por x menos 6. Y ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Me quedaría un cuarto. Abro paréntesis. Ahora multiplico x por x cuadrado, x por menos 6, menos 6x. Ok, luego vamos con el 2. 2 por x sería más 2x. Y 2 por menos 6, menos 12. Muy bien. Dentro de estos paréntesis me está quedando dos términos semejantes. Miren, acá tengo menos 6x más 2x. Entonces, como son semejantes, puedo operar. Vamos a ver, x cuadrado menos 6x más 2x me quedaría menos 4x menos 12. Muy bien. Entonces, acá ya lo que me faltaría es multiplicar un cuarto por lo que está dentro. F de x va a quedar igual. Muy bien, un cuarto por x cuadrado. Ajá, ahí tengo un signo menos en el segundo término, sería 1 por 4, 4x sobre 4, menos 1 por menos 12, ¿verdad? Sobre 4. Por lo tanto, f de x va a ser igual a un cuarto de x cuadrado, 4 entre 4 es 1, nada más me queda x, y 2 entre 4 es 3. Y esta sería la forma polinómica de mi ecuación de la parábola. Entonces, vamos a copiar acá, aquí lo marco con un cuadrito, y aquí ponemos la palabra polinómica. O sea, ya tenemos dos, tenemos la factorizada y la polinómica. Ahora me faltaría la canónica. Pero para la canónica a mí me falta un dato muy particular, que es el vértice. Entonces, para este proceso que estamos haciendo, vamos a calcular ahora el vértice. Ok. ¿Cómo voy a calcular el vértice? Bueno, ya yo tengo la ecuación polinómica. Entonces, de aquí puedo decir que A vale un cuarto, que B vale menos 1 y que C vale menos 3. ¿Ven? ¿De acuerdo? Con lo que obtuve en la polinómica. Con esto puedo hallar primero entonces la x del vértice, que es menos b entre 2 por a. Menos b sería menos 1 entre 2 por un cuarto. Acá tengo una fracción. Entonces, menos por menos da más. Arriba tengo solamente 1 en el numerador y 2 por un cuarto, ¿ok? 2 cuartos. ¿Ok? Simplificado, eso me da un medio. Ahora, para poder aplicar la doble C, yo voy a convertir el número 1 que está en el numerador en una fracción, colocándole un 1 abajo, simplemente. Y aplico la doble C. Sabemos que la C grande va arriba, 2 por 1, 2, ¿ok? Y 1 por 1, 1. Y 2 entre 1, 2. Quiere decir que la X del vértice vale 2. Ahora, para hallar la Y del vértice, lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula polinómica que obtuve allá arriba la X del vértice. Entonces va a ser f de X del vértice. ¿Ok? Nosotros ya vimos que nos dio 2. Aquí está la X del vértice que vale 2. Entonces donde diga X vamos a sustituir por ese 2. Quedaría un cuarto por X cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, menos X, que sería menos 2, menos el 3. Aquí sale una rayita de más. Menos 2, menos 3. Muy bien. Entonces sería un cuarto por 2 a la 2 es 4, menos 2, menos 3. Ahora veremos. 4 por 1, 4, sobre 4, menos 2, sobre menos 2, menos 3. Muy bien. Aquí me quedaría 4 entre 4, 1, 1 menos 2, menos 3. Esto sería 1 menos 5 y el resultado es menos 4. Quiere decir que ya tendríamos los dos componentes del vértice, la X y la Y. Entonces la Y vale menos 4. Muy bien, eso es lo que necesitábamos para poder hacer la forma canónica. Acá podemos ver la fórmula que se utiliza para representar la forma canónica.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya conseguimos los datos, que eran el vértice, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Entonces, f de x, muy bien, es igual. La a sabemos que vale 1/4, colocamos 1/4. Ahora dice por x menos la x del vértice, que valía 2, al cuadrado, más la y de b, que vale -4. Entonces borramos acá y aquí nos queda -4. Y listo, ya tenemos la forma canónica, ¿verdad? Para mi función cuadrática. Perfecto. Listo. Excelente. Ahora vamos a hacer el ejemplo número 3. Me dicen, dado este gráfico, halle la fórmula que se corresponde a la cuadrática. Bueno, entonces aquí podemos ver, miren, que tenemos las raíces. Si me dan acá la gráfica, veo que las raíces están en 1 y en 3. Vamos a tomar un lápiz, en 1 y en 3. Esas serían las raíces, como ven acá. Y el vértice, vamos a ver cuáles son los valores. Aquí podemos ver, acá está, la x vale 2 y la y vale -4. Entonces el vértice está en 2 y -4. A partir de estos datos, no me dan más ninguno, me dicen que tengo que hallar la fórmula que se corresponde. Muy bien. ¿Cómo puedo yo hacer este tipo de problemas? Bueno, este tipo de problemas lo resuelvo apoyándome en las diferentes fórmulas que podemos encontrar para la función polinómica. Muy bien, tanto la canónica como la factorizada me van a ayudar. En una, por ejemplo, en la canónica tengo el vértice y en la factorizada tengo las raíces. Si yo igualo ambas, me dice, mira, ambas tienen la a acá. Si yo las igualo, porque la función en realidad es la misma, me va a ser igual, entonces las puedo igualar y de esta manera encontrar el valor de la a, porque no lo tengo acá. Entonces vamos a comenzar utilizando entonces las dos fórmulas igualadas. Entonces tengo la canónica, vamos a ponerla primero, vamos a por x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice va a ser igual, en el otro lado ahora ponemos la factorizada. Entonces ponemos a por x menos x1 por x menos x2. Y ahora voy a sustituir los valores que tengo. La a la desconozco, ¿ok? X menos la x del vértice, aquí dice que vale 2, entonces pongo 2 al cuadrado, más la y del vértice dice que es -4, entonces aquí pongo -4, igual, aquí vuelve a estar la a por x menos x1, entonces pongo x, ¿ok? La primera raíz podría ser el 1, entonces pongo -1 por x menos x2, que sería la segunda raíz, que sería el 3. Muy bien, hasta aquí estamos bien. Ahora el paso siguiente es resolver el binomio en el que está elevado al cuadrado que está aquí. Entonces me va a quedar a por, entonces x al cuadrado va a ser cuadrado, ¿ok? De x cuadrado menos 2 que multiplica al primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Muy bien, eso es lo que me corresponde. Y luego tendría el -4 que está por allí. Listo, ya desarrollamos el binomio, -4 igual. Aquí me queda a por. Ahora tengo x menos 1 por x menos 3. Bueno, nosotros ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva para resolver esto. Acá tengo x por x. Entonces x por x va a ser x al cuadrado. Pongo acá x al cuadrado. Ahora, siguiente sería x por -3. Entonces pongo -3x. Muy bien. Ahora vamos con el -1. Me va a quedar -1 por x. -1 por x es menos x. ¿Ok? Y -1 por -3. Menos por menos da más y 3 por 1, 3. Muy bien. Ya tengo parte hecho del desarrollo. Ahora vamos a continuar acá. Dice a por. Y voy a ver acá, dice x cuadrado. Y acá tengo una multiplicación que no desarrollé. Sería 2 por 2, porque números van con números, serían 4. Y las letras después, más 4. ¿Ok? Menos 4. Igual. Del otro lado tengo la a, que multiplica a.
y veo, tengo x cuadrado y menos 3x menos x, que son términos semejantes. Si son términos semejantes, puedo resolver la operación. Entonces, tengo 3x y menos x. Menos 3x menos x tienen signos iguales. Por lo tanto, debo sumar. Un 3x más x me darían 4x. Entonces sería menos 4x más 3. Muy bien. Bueno, el paso siguiente acá es resolver. Mira, acá puse, vamos a cambiar esta llavecita por un paréntesis. Bien. Ahora vamos a ir multiplicando todo lo que está aquí por a. Vamos a hacer el siguiente paso. Otra propiedad distributiva me queda. Ax cuadrado, ¿ok? Menos a por 4x más a por 4. Este 4 está fuera del paréntesis, por lo tanto no va a multiplicarse por la a porque está fuera. Y vamos ahora al otro lado de la igualdad. El otro miembro sería a por x cuadrado, ¿ok? Luego a por menos 4x sería menos a por 4x y a por 3. Entonces, más a por 3. ¿Bien? Muy bien. Si yo me doy cuenta, acá tengo términos que son exactamente iguales, están en lados contrarios. Si yo lo paso al mismo lado, uno se cancelarían. Entonces, ax cuadrado con ax cuadrado se cancelan. Aquí tengo a por 4x y a por 4x también se cancela. Entonces me queda a por 4. Acá lo organizo, pongo siempre primero el número, serían 4a menos 4 igual. Voy a ordenar el del otro lado, primero el número, que sería el 3, y luego la a. 4a menos 4 igual 3a. Yo quiero despejar la a, entonces me está quedando 4a, este 3a está positivo, va a pasar al primer miembro negativo, igual el menos 4 pasa al otro lado sumando. 4a menos a es una sola a y a vale 4. Entonces, ya tenemos el valor de la a es 4. Muy bien, como a es 4, entonces ahora nosotros ya sabemos que podemos resolver el problema. Ahora, mira, con simplemente saber, por ejemplo, la x del vértice, sabemos que la fórmula es menos b entre 2 por a. Con esta fórmula, mira, nosotros tenemos como dato la x del vértice y la a. Ahora podemos despejar la b. Me va a quedar menos b, va a ser igual a 2 por a por la x del vértice. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá b, va a ser igual a menos 2a x del vértice. ¿Ok? Listo. De esta forma hallamos la b. Ahora vamos a realizar el siguiente procedimiento para hallar la c. Dada la fórmula polinómica que conocemos de la cuadrática y los valores del vértice, nosotros tenemos como dato la x del vértice, la y del vértice, lo que vamos a sustituir dentro de mi función polinómica que tengo acá. Entonces, f de x nosotros sabemos que es la y. En este caso, los datos que tengo se tratan sobre el vértice. Nosotros vamos a sustituir los dos datos que tendríamos, entonces, la y del vértice se obtendría como, bueno, multiplicando a por la x del vértice al cuadrado más b por la x del vértice más c. ¿Ok? Entonces la y del vértice nosotros sabemos que vale menos 4. ¿Ok? La a es un valor ya conocido, la a nos dio 4. 4 por la x del vértice al cuadrado, que me da 2 al cuadrado, más la b, que es otro valor conocido que acabamos de calcular, que es menos 16, por la x del vértice, y la x del vértice dijimos que valía 2, más c, que esa vendría a ser la única letra desconocida, es decir, la incógnita. Entonces vamos a desarrollar para poder despejar aquí la c. Muy bien, tendría menos 4, igual, voy a aplicar primero el orden y la jerarquía de las operaciones, por lo tanto voy a resolver primero el exponente. Entonces me queda 4 por 2 al cuadrado, es 4, ¿ok? Continúo. Ahora tengo una multiplicación, aquí tengo menos 16 por 2 sería menos 32 más c. Muy bien, seguimos, menos 4 igual, 4 por 4, 16. Ahora multiplicamos estos dos signos, más por menos, menos, 32 más c. Despejamos ahora la c. Bueno, acá me va a quedar que la c va a ser igual a menos 4
menos 16 más 32. Muy bien, entonces si operamos esto, me queda 32 menos 16 es 16 y 16 menos 4 es 12. Muy bien, ya tenemos el resultado, ya tenemos los tres coeficientes que necesitábamos para poder escribir cómo es nuestra función cuadrática. Entonces va a ser así. Sería a por x cuadrado. Entonces dijimos que el valor de a es 4x cuadrado. Muy bien. El valor de b era menos 16 por x más la c, que era el término independiente, y este es el resultado que nos queda en nuestro ejercicio. Muy bien. Espero haberles sido útil. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Los esperamos en la próxima clase. ¡Chao!